¿Qué son los linfomas? Los linfomas son un tipo de cáncer que afecta a nuestro sistema linfático. Nuestro sistema linfático es una estructura compleja, está formada por vasos linfáticos, por ganglios linfáticos, el bazo forma parte del sistema linfático y también tenemos tejido linfático en algunos órganos como es el aparato intestinal. Dentro de ese sistema linfático tenemos los linfocitos y los linfocitos cuando crecen de forma descontrolada dan lugar a la aparición de los diferentes tipos de linfomas. De modo que no hablamos solamente de linfomas, sino que hablamos de linfomas, puesto que hay muchos subtipos diferentes. Estamos hablando de que hay más de 100 tipos diferentes de linfoma y aunque evidentemente estamos ante un cáncer, estamos ante una patología seria, hay diferentes tipos con un comportamiento que no siempre es agresivo y para la mayoría de ellos a día de hoy tenemos tratamientos que son potencialmente curativos. Lo importante es tener en cuenta que cada caso es un caso único y que vamos a tener que elegir estrategias individualizadas para cada uno de nuestros pacientes. Las causas del linfoma realmente no las sabemos con exactitud. Sabemos que hay diferentes factores que pueden influir en la aparición del linfoma. Algunas infecciones virales, por ejemplo el virus de Epstein-Barr o el virus de la hepatitis C, o algunas infecciones bacterianas como el Helicobacter pylori que tenemos a veces en el estómago, son factores que pueden predisponer a la aparición de los linfomas. Algunos trastornos genéticos, algunas inmunodeficiencias o algunos tóxicos son también factores que pueden predisponer a la aparición de los linfomas. En cuanto a los síntomas, los linfomas los vamos a diagnosticar cuando tenemos un ganglio linfático agrandado y vamos a tomar una biopsia de ese ganglio linfático para poder determinar qué tipo de linfoma tenemos. Los síntomas en general son muy inespecíficos. Los pacientes lo que se suelen quejar habitualmente es de cansancio, un cansancio que limita habitualmente sus actividades diarias. Puede aparecer síntomas relacionados con la enfermedad, como puede ser la pérdida de peso, la sudoración, fundamentalmente de predominio nocturno, o la fiebre mantenida durante varias semanas. Y luego además tenemos síntomas que derivan de la localización de los diferentes tipos de linfoma. Por ejemplo, cuando tenemos afectación gastrointestinal podemos tener molestias digestivas, podemos tener dolor abdominal, derivados de esas diferentes localizaciones de esos diferentes tipos de linfoma. Esta es una de las preguntas más habituales en nuestras consultas. ¿Qué diferencias hay entre un linfoma de Hodgkin y un linfoma no Hodgkin? Técnicamente podemos decir que la diferencia fundamental es el tipo de célula del que se origina cada uno de los linfomas. Pero luego en la práctica, en la clínica, hay algunas diferencias, como puede ser la edad de presentación. Habitualmente los pacientes que tienen linfoma de Hodgkin son pacientes más jóvenes, aunque tenemos también un grupo de pacientes por encima de los 55 o 60 años que también pueden tener linfomas de Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin habitualmente los diagnosticamos en pacientes mayores de 60 años. También la localización de las adenopatías nos pueden orientar a los diferentes tipos de linfoma. El linfoma de Hodgkin es un tipo de linfoma que habitualmente aparece por primera vez en los ganglios linfáticos del cuello y de ahí se extiende a las diferentes localizaciones. Mientras que los linfomas no Hodgkin pueden aparecer en cualquier localización e incluso fuera del sistema linfático. También hay diferencias en cuanto a la frecuencia de presentación. Evidentemente es mucho más frecuente el linfoma no Hodgkin, hablamos de un 85% de los pacientes con un linfoma tendrán un linfoma no Hodgkin frente al 15% de pacientes que tendrán un linfoma de Hodgkin. ¿Cómo se diagnostica el linfoma? Para poder diagnosticar un linfoma necesitamos tener una muestra del tejido afectado, en este caso una biopsia del ganglio linfático, y esto es fundamental porque tenemos muchos tipos diferentes de linfoma y no podemos llegar al diagnóstico si no tenemos una muestra suficientemente representativa de ese tejido afectado. Pero además necesitamos, una vez que tenemos el diagnóstico del linfoma, conocer cuál es la extensión de la enfermedad. Necesitamos hacer pruebas para conocer si existe afectación sanguínea, parámetros analíticos que puedan verse alterados. Necesitamos hacer una prueba de imagen, la técnica de elección sería una PET para conocer exactamente cuál es la extensión de la enfermedad. En algunos tipos de linfoma necesitamos hacer prueba de médula ósea. Con todo eso conocemos cuál es la extensión de la enfermedad, lo que nos va a permitir definir el pronóstico de los pacientes de cara a poder ofrecerles un tratamiento lo más individualizado posible, lo más personalizado posible, que es nuestro objetivo a día de hoy. Desde el diagnóstico del linfoma, la calidad de vida de los pacientes se ve afectada. Es necesario afrontar el diagnóstico de esta enfermedad. Estamos hablando de un tipo de cáncer que afecta a nuestras emociones, que afecta a las relaciones que tenemos con los demás y por lo tanto es fundamental que el paciente cuente con apoyo a lo largo de todo este proceso.
no solamente desde el punto de vista terapéutico, sino también desde el momento del diagnóstico. Desde el punto de vista terapéutico se han producido en los últimos años avances muy importantes que están consiguiendo no solamente mejorar los resultados en cuanto a eficacia, sino también reducir los efectos secundarios de los tratamientos más convencionales. Y esto al final se traduce en una mejora, no solamente en el control de la enfermedad, sino también un aumento de la supervivencia y al final esto es lo que redunda en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Pero sin duda, como decíamos, es importante ponernos todos al servicio de los pacientes con un diagnóstico de linfoma, desde la familia, los amigos, el equipo médico, para poder atender las necesidades que tienen los pacientes en cada uno de los momentos, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y hasta la evolución de la enfermedad.